Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenos, Ángel. Qué tío. Ahora se me oye. Sí, ahora se te oye. En la Vale. anterior, pues estaba hablando, pero como si estuviera muteado y nada, no se escuchaba nada. Así que bueno, Ichiro patrocina esta reacción, nos trae a The Max Show. Y bueno, pues en esta ocasión, pues es un tema que, a ver, siempre es el reto, ¿no? El pronunciarlo correctamente. Vamos a tratar de no darle muchas patadas al diccionario japonés. Bien, a ver, Yoru wa Tsukanoma, que sería algo así como la noche es efímera. Toma Muy, ya. muy rollo del rock, ¿eh? Sí, sí, sí. De los 50 a los 70. Así que bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, pues muy como lo hacían los Beatles, ¿no? A veces Sí, sí, sí. cantaba Eso, McCartney y a veces cantaba Lennon. Pues ahora eso estaba pensando. Digo, mira, McCartney japonés. además con el Hofner, que, vamos, más propio no puede ser. Es impresionante, ¿no? Seguimos con con la dinámica y bueno, me encanta cómo están interpretando y actuando. La energía que tienen siempre es una pasada. A ver, cositas que vamos a ir comentando con respecto a la actuación. Eh, lo primero es el contexto, ¿no? Un poquito esta actuación sigue siendo otro directo. Ni trampa ni cartón. Aquí se demuestra que tres instrumentos y tres acordes bien puestos son capaces de arañar el alma, ¿no? De quien está Sí, sí, sí. escuchando. Y bueno, eh, aquí la letra, este Yoruba Tsukanoma, es, bueno, claro, es una elegía a la fugacidad del tiempo, ¿no? Es decir, lo Toma melódico ya. otras veces, el romance callejero, la llegada del amanecer, todo eso así muy romántico. Y bueno, al final, que bueno, que en la noche, ¿no? En la oscuridad, pues están ahí los corazones salvajes y los amantes proscritos. Sí, Así que nada, es una metáfora de la juventud, ¿no? Es decir, de lo típico que se hace cuando eres joven, tal vez beber un poco, o un cigarrillo, ¿sabes? Una juerga, sí, 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 sí. lo típico, ¿vale? Todo esto con simbolismo de que si el coche por la autopista, que no sé qué, las luces de neón, tal, ¿no? Son como motivos que van adornando pues ese ambiente juvenil. eh, y bueno, el mensaje principal, a ver, es tan simple como profundo, ¿no? Es decir, la vida, el amor, que todo es efímero y que, bueno, que hay que la vida es joven, pasa en un momento y hay que lanzarse a por ello antes del amanecer. Así que más o menos sería esto. Venga, pues lo dicho.
Y nada, tenemos aquí a este personaje que, bueno, cantando, nos ha Sí, sí, sorprendido. canta muy bien. Perfecto, pues nada, continuamos. キラキラとすり笑生かしたご機嫌なリクエスト夜はつかの間急いでプロポーズお前神様お願いあの子に熱い想いを伝えていつも声だけじゃ今夜も眠れ疲れた体をくても DJ タイムのコールが鳴り出せば震えてくるさじらしくて時々そわそわ落ち着かない朝釣れないあの子のキラキラとする笑生かしたご機嫌なリクエスト夜はつかの間急いでプロポーズ神様お願いあの子に熱い想いを伝えていつも声だけじゃ今夜も眠れない Qué bueno, qué bueno. Claro, aquí a la hora de, de valorarlo, pues hay que empezar por, esta vez, por Tommy, no por Cozy, que sería lo habitual con la voz. Sí, sí. Pero muy bien, oye, se maneja genial. Es un registro más grave, pero también en la forma de romper la voz y todo eso, pues llega muy bien, ¿no? Es decir, es pura energía, bueno, pues ese rasgado de voz, pues nos acerca pues a un tipo de forma de cantar y de rock, como hemos dicho, ¿no? Sí, Es sí, decir, sí. más en esa horquilla entre los años 50 y 70, que es donde tuvo el mayor apogeo este estilo, rockabilly o de rock de los comienzos, ¿no? Y a la hora de tocar el bajo, pues muy bien, toca con púa. em, ya lo que le faltaba era ser zurdo, ¿no? Como, como Paul McCartney, pero no, en este caso no. Tiene. El Hofner es que es un bajo muy particular y es una pesadilla para los luthier a la hora de intentar después ajustarlos y repararlos. Pero bueno, esperemos que la marca sobreviva porque está en peligro de extinción. Pues nada. Y me gusta mucho. Tiene presencia, tiene ese desparpajo y como siempre van con su uniforme de cuero de pies a cabeza. Y Sí, sí, luego sí. también Bike Mac. Su tupé. Os, esto es impresionante, ¿no? Así. Em, El batería, pues bien, tiene ese ritmo, esos redobles, más complejo de lo que pudiera parecer en un principio. Tiene mucho swing y se mueve muy bien con los pies, con el bombo. Así que, bien, en golpe de caja seco, eso llamaría un poquito la atención porque no es exactamente el sonido de los 50. Me parece un sonido más moderno en la caja. Pero lo demás, perfecto. Muy bien, muy bien. De todas maneras, es que hay cosas que por mucho que quieras tú recrear los 50 solamente por los amplificadores modernos, Claro, ya no claro. puedes hacerlo, Ya no puedes, claro, ¿vale? A efectivamente. menos que te dediques a gastarte una pasta en recopilar material antiguo, ¿no? Eh, Mm. que después de 70 años da gracias si está medio en condiciones. Está claro, efectivamente. Lo mismo Un aquí. ampli con 70 años, El primer tela, ¿no? guitarrazo se desmorona, ¿no? Va. Habrá que ver cómo está el tema. Bueno, pues fenomenal. Y en este caso,
Cozy se mantiene como guitarra y como segunda voz, aquí, bueno, haciendo coros. Hemos visto ese momento potente de estar los dos compartiendo micro. Sí, sí, el micro ahí juntando caras. Sí, 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 efectivamente, ahí, ahí. Dándose su espacio, pero compartiendo micro, así que bueno, muy bien. Venga, continuamos. Muy bien, perfecto. Eh, Hoy Cozy en este fotograma casi se descoyunta el cuello, Sí, sí, presentando aquí a Tommy. a Tommy. Muy bien, pues me ha gustado mucho. Son gente que no defraudan, que siempre tienen ahí sus shows perfectamente marcado y en su sitio. Sí, sí. Y así que me gusta, porque es como si congelaran el tiempo, ¿vale? Mientras los demás corren hacia las tendencias digitales, ellos se defienden en la trinchera del amplia válvulas, De- del cuero negro del y, analógico. correcto, de lo analógico. Me gusta mucho eso. Bueno, es otro estilo de vida y me mola un montón. Mm, el otro día, precisamente, fui así, el típico que vas a comer a un restaurante fin de semana, bueno, restaurante, de esto de comida más o menos rápida, y había una pareja que precisamente era esta estética, ella pin-up total, ¿vale? Y él rockabilly a más no poder, y parecían como que, como si estuvieran aquí rodando una película En y una burbuja. sí, en una burbuja, congelados en el tiempo. Y dices, ostras, qué chulada, ¿vale? Pero también qué sacrificado, ¿no? Porque hay que tener un carácter muy especial, creer mucho en ti mismo, tener mucha confianza para seguir teniendo esta estética Yo aquí, 70 años después. aquí en Madrid, tengo yo amigos que son rockabilis y tienen ya sus años. De hecho, aquí en Arganda hay un policía municipal que no sabía y luego era del grupito de mi amigo. Y la Y, primera vez y- que le vi iba con su tupé, digo, oigo. pero va con el uniforme de policía y con el tupé. Y con el tupé, Ostras, sí, sí, ostras. sí, sí. Dice, hay que me detiene Elvis. Sí, sí, y me quedé. Yo, anda, y al final pues hice así amistad con él. De hecho, cuando me lo encuentro nos ponemos a hablar ahí. Y resulta que es del grupito de mi amigo. Pues nada, pues si la próxima vez le hablas de este grupo japonés de Max Show, Así que sí, sí. que le va a gustar. Se lo diré, sí, sí, porque además hacen fiestas y van a conciertos de rockabilly y tal. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues Ichiro, gracias por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Bueno, lo de siempre, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho el amigo Ichiro. Bueno, todo esto en un mes te hacemos las reacciones dependiendo del Patreon que tengas y si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos un montón. Y por aquí más reacciones. ¿Y qué te decimos? Pues si le das a un me gusta, pues te lo agradecemos. ¿Que te suscribe?
Pues te lo agradecemos mucho más. Solamente el 15% de vosotros estáis suscritos, así que por favor, dale amor. Así que, amigos, nos vemos muy pronto. Muchas reacciones todos los días. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.